Medio de control por vía de excepción o control por vía de excepción está consagrado en el artículo 148 de la Ley 1437 del 2011. Señala el legislador que en los procesos que se adelanten ante la jurisdicción de los contenciosos administrativos, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, inaplicar con efectos interpartes los actos administrativos cuando vulneren la Constitución política o la ley. La decisión consistente en inaplicar un acto administrativo solo producirá efectos en relación con el proceso dentro del cual se adopte. Aquí lo primero que tenemos que tener claro y tener que diferenciar lo que es el control de constitucionalidad por vía de acción, por vía de excepción, en esa teoría tan hermosa del derecho constitucional, del control concentrado de constitucionalidad y el control difuso de constitucionalidad. Nuestro país asumió el criterio de mantener el control difuso de constitucionalidad, porque lo hay por vía de acción cuando un ciudadano demanda una norma por inconstitucional por el artículo 41 constitucional, y también lo hay por vía de excepción, como también se aplica la convencionalidad dentro de ese orden proteccionista de la Constitución, de la Convención y de toda la unidad del ordenamiento jurídico. En este caso concreto, nuestro legislador adoptó la fórmula del control por vía de excepción y lo delimitó y lo particularizó exclusivamente para la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Vemos el artículo 148, a partir de él nos está diciendo que debe haber un proceso en curso, es decir, que de entrada ya no hay yo no voy a presentar una demanda de control por vía de excepción, no, es auxiliar, es subsidiario, depende de un proceso principal. Lo que va a significar es que en el estudio de ese proceso, en el fondo del análisis, el juez podrá de oficio o a solicitud de las partes inaplicar con efectos interpartes ese acto administrativo que está violando la Constitución política o la ley. Para ello y para tener una fuente, un argumento de autoridad, nos vamos a lo que recientemente el Consejo de Estado ha manifestado sobre este control en una providencia muy académica del doctor William Hernández Gómez del 23 de junio del año 2016 y que ha venido siendo replicada, por ejemplo, por el Tribunal Administrativo del Chocó, en el proceso de Luz Estela Castillo de Morales contra la Caja Nacional de Previsión Social EICE en liquidación sucedida por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, de sigla OUGPP, sentencia O014 de 2016, para efectos de revisar lo relacionado con la aplicación del artículo 148 de la Ley 1437 del 2011. Allí se dieron las principales vicisitudes. Se pregunta el ponente para que resuelva con la sala como problema jurídico: ¿constituye una vía de hecho y una violación al principio de congruencia cuando el operador judicial aplica de manera oficiosa el medio de control por vía de excepción de un acto administrativo de carácter particular? Lo interesante viene aquí. Primero, que el artículo 148 de entrada del legislador fue claro, preciso, contundente cuando dice el juez de oficio o a petición de parte. Ya en principio y con la sola lectura del artículo 148 diríamos que sí lo puede hacer y no viola el principio de la congruencia. Segundo, ¿procederá el control por vía de excepción de un acto administrativo de carácter particular? Si leemos el artículo 148, literalmente nos dice: cuando vulnere la Constitución política o la ley el acto administrativo. No distingue si es general o si es particular, y hay principios de interpretación de la ley, de argumentación jurídica, que imponen en la revisión de la unidad del ordenamiento jurídico, como es la ley 153 de 1887, que dice que si la ley no distingue, al intérprete tampoco le es permitido. Interpretación literal que sigue siendo avalada por la Corte Constitucional de Colombia. Pero veamos lo que dice la sala.
Preliminarmente es pertinente recordar que con la expedición del Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo, se cambió la denominación de acción a la de medio de control. Esa es una de las características de la reforma de la Ley 1437 del 2011, para darle un alcance conceptual más amplio, y también dice la Comisión de Reforma que el derecho de acción es uno solo. En el evento en que existe un solo derecho a accionar sobre el cual se puede ejercer varias pretensiones, las cuales se adecúan al medio de control pertinente, lo que garantiza el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia. Con este propósito, el título tercero de la parte segunda de la Ley 1437 del 2011 integra, además de los medios de control existentes en el 01 del 84, que era el código anterior, otros medios de control reglados en la Constitución Política del 91 y en otras regulaciones legales. Para el asunto que nos ocupa, se consagró en el artículo 148 el medio de control denominado control por vía de excepción bajo el siguiente tenor, que ya revisamos. Dice el Consejo de Estado: del artículo transcrito podemos indicar como características las siguientes. Primero, es un medio de control accesorio, en el entendido que requiere de otro medio de control principal para que se pueda dar aplicación al mismo. Segundo, tiene competencia especializada, ya que únicamente, solamente puede ser estudiada y declarada por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Tercero, cuenta con una legitimación en la causa por activa, toda vez que puede ser solicitada por la parte demandante en las pretensiones de la demanda, por la parte demandada como excepción, y hasta puede ser declarada de oficio por el juez del conocimiento. Se utiliza, ¿cuál es el objeto? El fin: inaplicar actos administrativos tanto de carácter general como de carácter particular. Allí respondió el propio oponente con la sala la pregunta del problema jurídico. Es necesario que la inaplicación se requiera para efectos concretos del proceso en el que se realiza. Es decir, que una causa o consecuencia del debate en el asunto sea el aplicar o no un acto administrativo diferente al analizado en el caso concreto. Sexto, procede de manera subsidiaria, es decir, cuando no es procedente en el caso concreto declarar la nulidad del acto administrativo, sino inaplicarlo. Séptimo, desarrolla el principio constitucional consagrado en el artículo 4 de la Constitución Política y de Legalidad. Y octavo, tiene efectos interpartes. Debe quedar claro que el acto que se inaplica no se estudia, no se anula, no se decide sobre su legalidad en la parte resolutiva de la sentencia. Simplemente lo que se hace es, o no simplemente, concienzudamente se revisa para determinar si ese acto debe apartarse para el caso concreto o no debe apartarse para el caso concreto, llegar al fin del fondo o del asunto planteado o puesto en conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Para el Consejo de Estado, con lo expuesto, resta decir que la inaplicación por vía de excepción subyace en nuestro sistema jurídico normativo, en el entendido que si un juez, en el estudio del fondo de un asunto que es sometido a su conocimiento, advierte que un acto administrativo que debe aplicar o analizar para que surta efectos en el litigio es contrario a la Constitución Política de Colombia o la ley, deberá inaplicarlo porque existe una ruptura en la armonía normativa. Ello convierte este medio de control en un contrapeso a la presunción de legalidad que cobija los actos administrativos que no son de objeto de análisis o la legalidad en el caso concreto, presunción de legalidad que viene reconocida expresamente en 1437 en el artículo 88, tal como ya está consagrado en la primera parte. En este caso concreto, se estudió una resolución, la UGM 051455 del 2012, y a título de restablecimiento del derecho, se pide que se ordene el pago de una pensión gracia reconocida al demandante a través de una resolución el 1 de julio del 2008. De la pretensión se desprende que efectivamente el accionante requirió la orden de pago de la prestación reconocida en dicha resolución, lo que llevó al juez del conocimiento a estudiar si era procedente ordenar dicho pago. Por lo tanto, no se observa la ruptura del principio de congruencia ni la vía de hecho alegada, pues el funcionario judicial, dentro de su autonomía judicial, evaluó si podía ordenar el pago de la pensión gracia reconocida, lo que conllevó a que determinara por vía de excepción de ilegalidad del acto administrativo para así fundamentar la negativa en la orden de pago pretendida. Por ello no hay violación al principio de congruencia, toda vez que, como lo explicó anteriormente, el tema sí fue puesto en consideración por la parte demandante.
De otra parte, consideró el Consejo de Estado que no le asistía razón al apelante cuando advierte que el juez de primera instancia dio una aplicación inadecuada al control por vía de excepción, ya que si bien es cierto el medio de control no fue solicitado por la actora, se debe tener en cuenta que este control puede ser utilizado aún de oficio por el juez del conocimiento. También le responde el Consejo de Estado al recurrente que el control por vía de excepción no está previsto única o exclusivamente para actos administrativos de carácter general, sino también para los actos de carácter particular, advirtiendo que si bien no lo precisó el artículo 148 de la Ley 1437 del 2011, lo hizo fue para regular todos los actos administrativos sin hacer distinción entre los generales o particulares. Por lo tanto, por el solo hecho de que esta figura se utilice comúnmente frente a actos administrativos de carácter general, ello no es óbice para que no se pueda aplicar en los actos administrativos de carácter particular. En ese sentido, queda entonces destacado lo más relevante de este medio de control, repito, que no necesita una demanda, no se estudia una caducidad de manera autónoma, toda vez que, como se dijo, no es principal, es accesorio y depende de la existencia de un proceso donde se cuestione la legalidad de un acto administrativo, ya sea de carácter general o de carácter particular, como concretamente con el argumento de autoridad lo significó o lo indicó el Consejo de Estado.